Pancho, cuyo verdadero nombre era Francisco, llegó a este mundo sin la oportunidad de conocer a su padre, quien lo abandonó incluso antes de su nacimiento. Apenas cumplido su primer año de vida, el destino le arrancó también a su madre, dejándolo huérfano antes de poder entender el significado de la palabra. Desde ese instante la adversidad se convirtió en su compañera más constante. Fue su abuela quien tomó las riendas de su crianza. Una mujer de corazón fuerte que, aunque tenía poco, siempre le ofrecía todo lo que tenía: amor, calor y esas historias viejas que le contaba cada noche antes de dormir. A pesar de la pobreza, su abuela se aseguraba de que Pancho nunca se sintiera solo. Sin embargo, la vida volvió a golpearlo cuando, al cumplir apenas 10 años, su abuela falleció. Aquella fue la primera vez que Pancho entendió lo que era el verdadero vacío. El día que le enterraron, sintió como si todo su mundo se desmoronara. Solo en el mundo, Pancho encontró su única compañía en su pequeño perro, el único ser que le quedaba. Aquella criatura de ojos brillantes y cola inquieta se convirtió en su inseparable compañero de la dura vida de las calles. Lo llamaban Panchito, una forma cariñosa que sus amigos, también huérfanos de la vida, le dieron. «¿Cómo estás hoy, Panchito?», solía preguntarle los demás niños cuando lo veían con su perro caminando entre las esquinas grises de la ciudad. «Sobreviviendo como siempre», respondía él, esbozando una sonrisa que ocultaba su dolor. Los años pasaron y la calle fue su escuela. Con una mezcla de ingenio y perseverancia, Pancho aprendió a ganarse la vida de cualquier manera que podía. Sabía dónde buscar comida, cómo mantenerse a salvo en las noches frías y, sobre todo, había aprendido a confiar en su perro, el único ser que nunca lo abandonaba. Cada día era una lucha, pero Pancho se había prometido algo: no se rendiría, no importaba cuántos obstáculos se le pusieran de frente. Pancho, quien de niño había sido abandonado por su padre antes de siquiera nacer y había perdido a su madre cuando apenas era un bebé, nunca se dejó vencer por las circunstancias. Su vida había sido una batalla constante, pero eso nunca lo desvió de su mayor deseo: estudiar y salir adelante. Mientras otros niños de la calle se dedicaban a sobrevivir, él se las ingeniaba para aprender, aferrándose a cada pedazo de conocimiento que encontraba como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Con un viejo libro bajo en el brazo y su perro fiel siempre a su lado, Pancho leía todo lo que podía. Su abuela le había enseñado lo básico antes de fallecer y él había continuado solo. Su esfuerzo fue recompensado de una manera que nadie esperaba. Recibió una beca completa para estudiar en la universidad más prestigiosa del país. Nadie podía creerlo. Aquel niño que había crecido en las calles, sin más familia que su perro, ahora iba a codearse con los estudiantes más privilegiados. Y no solo eso, Pancho destacaba. Se convirtió en el mejor de su generación. Nadie había sido tan devoto como él en sus estudios. Alguien que era realmente admirado por todos. Pero su mayor reto no serían los estudios. Su verdadero desafío aparecería en forma de una joven llamada Carmela. Carmela era todo lo contrario a Pancho. Ella provenía de una familia acomodada. Estaba acostumbrada a tener lo que quería y sobre todo veía la vida de una manera materialista. Para ella el éxito se medía en bienes y Pancho, con su increíble inteligencia y futuro prometedor, era la oportunidad que no podía dejar pasar. «Pancho, tú vas a llegar muy lejos», le decía Carmela con una sonrisa calculadora que cada vez era más cariñosa cuando se trataba de hablar de su futuro. «Vas a ser un gran hombre, estoy segura de eso». Pancho, siempre con el corazón abierto, creía que Carmela lo amaba sinceramente. En sus ojos ella era una compañera que lo apoyaría en su camino hacia una vida mejor, alguien con quien podría compartir sueños y esperanzas. Así que, cuando ella aceptó ser su novia, él sintió que todo estaba encajando, que finalmente estaba formando la familia que tanto había deseado.
Con el paso del tiempo, ambos decidieron casarse antes de terminar sus estudios, pensando que el amor podría superar cualquier dificultad. Sin embargo, esa decisión fue el comienzo de una tormenta que Pancho no vio venir. El día de la boda todo parecía perfecto. Los amigos de la universidad asintieron. Los profesores lo felicitaron y Carmela, con su elegante vestido blanco, parecía la esposa ideal. Pero esa noche, en la pequeña habitación que Pancho alquilaba con mucho esfuerzo, la realidad golpeó con fuerza. «Carmela, hay algo que quiero que sepas», le dijo Pancho con sinceridad mientras se quitaba la corbata y se sentaba a su lado en la cama. «No tengo grandes riquezas ni casas lujosas como quizás esperabas. Lo único que tengo es la vieja cabaña de mi abuela. Está en el campo, cerca de las montañas. Es humilde, pero podríamos empezar una vida ahí tranquila, lejos de todo». El silencio que siguió a esas palabras fue abrumador. Carmela lo miró fijamente y sus ojos, que horas antes habían brillado con emoción, ahora se llenaron de desprecio. «¿Una cabaña en el campo?». Su voz sonó como si acabara de escuchar el peor insulto. «¿Quieres que vaya a vivir como una campesina?». Pancho sintió que el peso de sus palabras caía sobre él como una losa. No había esperado esa reacción, pero mantuvo la calma. «Carmela, es lo único que tengo», le explicó con dulzura. «No puedo ofrecerte más por ahora, pero podemos hacer de ese lugar algo nuestro, un hogar». Pero Carmela no quería escuchar. Se levantó de la cama con un movimiento brusco, su rostro lleno de indignación. «Jamás seré una campesina», le dijo con su voz cargada de burla. «No me casé contigo para vivir en una cabaña en medio de la nada, Pancho. Tú tienes futuro. Tienes que pensar en grande, no una vida miserable en el campo. ¡Oh!». Pancho sintió que su corazón se rompía en ese momento. Todo lo que había imaginado, todas las esperanzas que había puesto en su matrimonio parecían desmoronarse frente a él, y a pesar de su dolor intentó calmarla. Te amo, Carmela. Haré lo que sea para que estés bien. No quiero que sientas que te he fallado». Y lo hizo. A pesar del rechazo de Carmela hacia la cabaña que tanto significaba para él, Pancho trabajó incansablemente para alquilar una modesta habitación en la ciudad. De día estudiaba y de noche trabajaba largas horas para poder cumplir los gastos. Carmela, sin embargo, nunca estuvo satisfecha. Cada vez que entraba a la pequeña habitación miraba a su alrededor con disgusto. «Esto no es lo que esperaba», murmuraba, aunque Pancho, claro que la escuchaba claramente. La distancia entre ellos crecía, alimentada por las expectativas rotas y los sueños diferentes. Las palabras de Carmela seguían resonando en la cabeza de Pancho cada noche. «Jamás seré una campesina». Sabía que aquellas palabras no solamente rechazaban la cabaña de su abuela, sino también parte del mismo, de lo que había sido su vida hasta ese momento. Pero Pancho, fiel a su promesa, continuaba esforzándose. Lo que sabía era que la grieta en su matrimonio, pequeña al principio, no tardaría en convertirse en un abismo. Las amigas de Carmela no entendían por qué ella seguía con Pancho. Siempre que se reunían, el tema salía a relucir entre risas y malintencionadas conversaciones que lo hacían adrede, comentarios mordaces que lo mataban lentamente. «¿Cómo es posible que sigas con él?», preguntaba una mientras jugaba con su copa de vino. «Es un muerto de hambre. Oh, tú mereces algo mejor», añadía otra. «Alguien que te dé la vida que siempre soñaste». Carmela, con el orgullo herido pero dispuesta a defender su decisión, siempre respondía lo mismo. «Pancho tiene mucho potencial, termina su carrera y conseguirá un buen trabajo, ya verán, me dará la vida de lujos que quiero». Al principio sus palabras tenían un sentido lógico. Después de todo, Pancho era el mejor estudiante de su generación, alguien brillante que todo el mundo admiraba. Carmela creía firmemente que en cuanto se graduara, las oportunidades lloverían y con ellas la vida que tanto deseaba. Cenas en restaurantes elegantes, viajes exóticos, ropa de diseñador.
Sin embargo, cuando finalmente llegó el día de la graduación, las cosas no fueron como había imaginado. Pancho, con su título en mano y toda la esperanza del mundo en su corazón, esperaba que las puertas del éxito se abrieran, pero la realidad fue muy diferente. Las ofertas de empleo que tanto esperaba no llegaron. Cada entrevista a la que iba terminaba en una decepción. Y mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la desesperación comenzaba a sentarse en su vida. Desesperado y sin otra opción, Pancho tuvo que aceptar un trabajo que jamás había imaginado: taxista. Un trabajo modesto, eso lo sabía, pero estaba muy lejos de las expectativas que él tenía para sí mismo. Y sobre todo Carmela. ¿Un taxista?, le preguntaban las amigas de Carmela con un tono de burla apenas disimulado. Ese es el futuro brillante que te prometió, ¡qué vergüenza! Carmela, que al principio defendía a Pancho con firmeza, ahora comenzaba a dudar. ¿Cómo podía haber caído tan bajo? Este no era el hombre con el que había soñado, y las promesas de un futuro de lujos y comodidades se desvanecían cada vez que Pancho se ponía detrás del volante de ese taxi. «Esto es temporal, Carmela», le decía él una noche con la voz cargada de cansancio pero llena de amor. «Las cosas van a mejorar. Un día te construiré la casa más bonita y viajaremos por todo el mundo como siempre lo has querido». Carmela lo escuchaba en silencio, pero en su corazón ya no sentía la misma ilusión que antes. Esas palabras que antes la llenaban de esperanza ahora sonaban vacías, como un eco distante de lo que alguna vez fue un sueño. Pancho seguía prometiendo un futuro brillante, pero la realidad que vivían era muy distinta. «Ya no quiero escuchar tus promesas», le dijo finalmente una noche, cansada de la misma historia. «Me canso de esperar algo que nunca llega». Pancho la miró con dolor en los ojos, pero no dijo nada. Sabía que Carmela estaba frustrada, pero él también lo estaba. Hacía todo lo posible por mejorar su situación. Trabajaba largas horas, intentaba no rendirse, pero el destino parecía no estar de su lado. Sin embargo, a pesar de todo, él no perdía la fe. «Todo va a cambiar, te lo prometo», insistió una vez más, como si esas palabras fueran suficientes para sanar la distancia que crecía entre ellos. Pero Carmela ya no lo veía igual. Empezó a salir más seguido, con excusas vagas y cada vez más frecuentes. «Voy a ver a mis amigas», decía, pero Pancho notaba que sus salidas se alargaban cada vez más, y a veces regresaba tarde en la noche, y otras veces ni siquiera mencionaba a dónde había ido. La distancia entre ellos era evidente, y aunque Pancho intentaba fingir que todo estaba bien, sabía en el fondo de su corazón que algo estaba cambiando. «¿A dónde vas?», le preguntó una noche mientras ella se arreglaba frente al espejo. «Saldré con las chicas», respondía Carmela sin mirarlo, ajustándose un collar caro que le habían regalado hace tiempo. «¿Otra vez?», insistió Pancho, esta vez con un tono más dolido. «Carmela, últimamente sales todas las noches, casi no estamos juntos». Carmela lo miró a través del espejo, pero sus ojos no mostraban el mismo brillo de antes. «¿Y qué quieres que haga, Pancho? ¿Que me quede aquí a esperar que algo cambie?», le dijo, girándose hacia él con una mezcla de frustración y cansancio. «Ya no quiero vivir de promesas». Quería decirle que todo mejoraría, que solo necesitaban un poco más de tiempo, pero sabía que esas palabras ya no la convencían. «Carmela, te amo, estoy haciendo todo lo que puedo por nosotros», le dijo suavemente con los ojos llenos de sinceridad. «Todo será diferente, te lo prometo». Pero ella, con una expresión fría, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Pancho la vio irse, sabiendo que cada paso que daba la alejaba más de él. A pesar de todo, se aferraba a la esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas volverían a ser como antes. Sin embargo, en el fondo ambos sabían que ese día, tal vez, nunca llegaría. Una noche como tantas otras, Pancho se preparaba para salir a trabajar. La rutina se había convertido en su vida. Despertarse temprano, trabajar largas horas, volver a casa agotado y, si tenía suerte, dormir un par de horas antes de empezar otro día nuevo. Pero esa noche algo se sentía diferente. Un nudo en el estómago, una sensación de inquietud que no podía ignorar, lo obligó a detenerse justo antes de salir. Se quedó parado en la puerta de su casa con la mano del picaporte y, sin saber por qué, decidió hacer algo que hacía mucho no hacía: orar. Cerró los ojos, respiró profundo y, con el corazón en la mano, comenzó a hablar con voz muy baja, como si sus palabras pudieran llegar más rápido al cielo. «Dios mío,
Te pido, te ruego que me ayudes. No sé qué más hacer. Sáqueme de esta miseria en la que siempre me he visto envuelto. Dame la fuerza para seguir, para darle a Carmela la vida que ella merece. No me abandones. El silencio de la noche lo envolvía. Parecía que el mundo se había detenido por un momento, como si todo estuviera esperando una respuesta a su oración. Pancho abrió los ojos lentamente, esperando sentir algún tipo de alivio, algún indicio de que todo cambiaría pronto, pero lo único que escuchó fue un murmullo. Al principio pensó que era el viento o quizás el ruido de algún vecino, pero el sonido seguía suave pero constante. Algo lo inquietó. Era la voz de Carmela hablando en la otra habitación. Se acercó sin hacer ruido, con la sensación de que algo andaba mal, aunque no sabía exactamente qué. La puerta estaba entreabierta y desde ahí Pancho pudo escuchar claramente. «No te preocupes», decía Carmela en voz baja, pero con un tono familiar que hizo que el corazón de Pancho comenzara a latir con fuerza. «Mi marido se va y llega tarde. Apresúrate, te estoy esperando con la bata roja». Pancho se quedó completamente inmóvil. Las palabras de Carmela, su esposa, quien tanto amaba, lo golpearon como una tormenta violenta que arrasaba con todo a su paso. El mundo pareció detenerse, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. «Te estoy esperando con la bata roja». Esa bata, la bata que él mismo me la había regalado con amor, pensando en cómo ella se veía tan hermosa con ella, pero ahora esa bata no es para él. Una sensación fría, casi helada, comenzó a apoderarse de su pecho. No podía creer lo que acababa de escuchar. Carmela, su Carmela, la mujer por la que había trabajado día y noche, la que siempre había defendido, la que él soñaba con hacer feliz, estaba esperando a otro hombre. Y no solo eso, había planeado todo para asegurarse de que él estuviera lejos trabajando mientras ella lo traicionaba. No puede ser», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro que se ahogaba en la incredulidad. Su mente intentaba buscar una explicación, alguna razón que le permita llegar a entender lo que había escuchado, pero la realidad era innegable. Las palabras de Carmela seguían resonando en su cabeza como un eco una y otra vez, destrozando cada fibra de su ser. El dolor fue tan agudo que por un momento sintió que no podía respirar. Se apoyó contra la pared tratando de no derrumbarse. Su oración era súplica desesperada. En apenas unos minutos antes había dirigido a Dios, ahora parecía una burla cruel. Había pedido ayuda, pero lo que había recibido era la peor traición imaginable. Carmela, la mujer con la que había soñado compartir su vida, lo había traicionado de la manera más fría y calculada. Había fingido todo este tiempo, saliendo por las noches con excusas que ahora se volvían dolorosamente claras. «Voy con mis amigas», y más mentiras ahora tenían un rostro, el rostro de la traición. Pancho apretó los puños intentando controlar el temblor que recorría su cuerpo. Su mente estaba en caos. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarla? ¿Dejarla ir? ¿Podría perdonarla algún día? Todas esas preguntas giraban en su cabeza, pero lo único que sentía en ese momento era una profunda tristeza. Recordó las noches en las que, agotado por el trabajo, le prometía que las cosas mejorarían, que un día le construiría la casa más hermosa, que viajarían juntos por el mundo, pero todo eso era solo sueños rotos, palabras vacías que ya no significaban nada. Carmela ya había decidido, lo había dejado en su corazón mucho antes de esa noche. Afuera, la ciudad seguía con su vida habitual. Los autos pasaban y las luces brillaban en las calles, pero para Pancho todo lo que conocía estaba desmoronándose. El hombre que había sido siempre optimista, que creía que con trabajo y esfuerzo todo era posible, ahora se encontraba frente a una realidad que no podía cambiar. No podía intentar hacer algo por cambiar la situación, no importaba cuánto la amara ni cuánto esfuerzo pusiera en su matrimonio. Carmela ya no lo amaba a él, y quizá nunca lo amó. Lentamente se incorporó, sus piernas temblaban y su mente seguía en shock, pero sabía que no podía quedarse ahí más tiempo. Tenía que salir, alejarse de esa casa que ya no era un hogar, de esa mujer que ya no era su compañera. Salió por la puerta, pero esta vez sin oraciones ni promesas. Con el corazón destrozado y una lágrima silenciosa recorriendo su mejilla, Pancho decidió que no podía simplemente irse.
Algo dentro de él le pedía quedarse, ver con sus propios ojos lo que ya su corazón sabía. Se sentó en un taxi, en la oscuridad de la noche, con la vista fija en la puerta de su casa. El volante entre sus manos temblaba mientras intentaba contener el dolor y la rabia que lo consumían por dentro. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo se sentía como una eternidad, hasta que finalmente una lujosa camioneta se detuvo frente a su casa. Pancho entrecerró los ojos tratando de ver mejor, y ahí lo vio. Un hombre gordo y barbudo bajó del auto. Era un desconocido, alguien que nunca había visto antes. Pero en su forma de caminar, en su seguridad al dirigirse a la puerta de su casa, Pancho entendió todo. Este hombre no era un simple visitante. El hombre llevaba varias bolsas de compras en las manos, como si aquello fuera una visita habitual, como si fuera el dueño del lugar. Pancho observaba con incredulidad, su pecho latiendo a un ritmo doloroso. El hombre no dudó ni un segundo. Entró directamente en la habitación de Pancho y Carmela, como si supiera perfectamente a dónde ir. La puerta se cerró detrás de él, dejándolo solo en la oscuridad, con una furia que crecía dentro de su ser como un fuego incontrolable. Pancho apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. El dolor de ver aquella escena lo consumía, pero no se movió. En lugar de salir corriendo, tomó su cámara. Si algo había aprendido en la vida, era que necesitaba pruebas, necesitaba que la realidad no pudiera ser negada después. Con manos temblorosas, pero con una determinación férrea, encendió la cámara y comenzó a grabar. Desde el asiento de su taxi enfocó la puerta de su casa, y la misma que había cruzado miles de veces lleno de esperanza, creyendo que ahí estaba su refugio. Ahora esa puerta era el símbolo de su traición. Durante varios minutos grabó en silencio, capturando la llegada de aquel hombre, y el momento en que entró y la puerta se cerró detrás. Pero eso no era suficiente. El dolor dentro de él le exigía más. Tenía que ver con lo que estaba sucediendo dentro. Pancho salió del taxi con la cámara en mano y el corazón en la garganta. Cada paso que daba hacia su casa era una mezcla de angustia y rabia, una batalla entre lo que sabía y lo que quería aceptar. Llegó a la puerta de su habitación, esa misma puerta que tantas veces había cruzado para encontrar a Carmela esperando por él. Y ahora la escena era otra. Abrió la puerta sin hacer ruido y ahí los encontró. Carmela, su esposa, estaba en la cama con ese hombre gordo y barbudo. Él la abrazaba susurrándole cosas al oído mientras reían, completamente ajenos a la presencia de Pancho. Todo su cuerpo se tensó al verlos. Su mundo, que ya estaba fracturado, terminó por romperse en 1000 pedazos. El hombre la rodeaba con su brazo y ella, con la bata roja que tanto significado tenía para Pancho, sonreía. Esa misma bata que él había regalado con tanto amor, con la ilusión de que representara su vida juntos, y ahora se había convertido en un símbolo de su traición. La rabia lo consumió, pero al mismo tiempo el dolor lo mantenía inmóvil. ¡Carmela! Su voz apenas salió de su garganta, cargada de una mezcla de furia y desconsuelo. Ella se giró con sobresalto. Sus ojos se abrieron como platos al ver a Pancho en la puerta, y por un instante el tiempo pareció detenerse. El hombre en la cama también lo miró, pero su rostro no mostraba vergüenza ni arrepentimiento, solo sorpresa, como si no esperara ser descubierto tan pronto. Pancho, con la cámara aún encendida, los grababa. El silencio en la habitación era abrumador, roto por la respiración pesada de los tres. Carmela, en shock, intentó cubrirse con las sábanas, mientras su amante se incorporaba lentamente, pero ni uno ni otro sabía qué decir. «Así que esto es lo que haces cuando estoy trabajando», dijo Pancho con una voz que no parecía la suya, una voz llena de dolor tan profundo que ni siquiera el enojo podía cubrirlo. Carmela lo miraba, pero no encontraba palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera sería inútil. Había sido descubierta y lo peor de todo, sabía que Pancho nunca volvería a mirarla de la misma forma. Carmela intentó hablar, pero Pancho la interrumpió, con voz cada vez más fuerte. «No digas nada», le ordenó, sintiendo cómo la ira subía por su garganta. «No hay nada que puedas decirme para arreglar esto». El aire en la habitación se sentía denso, cargado de tensión. Pancho estaba de pie con el corazón destrozado frente a la escena que nunca creyó presenciar.
El hombre gordo, ese intruso que había entrado en su vida sin permiso, ahora ocupaba su espacio, su cama, junto a la mujer que él amaba. La rabia y el dolor se mezclaban en su interior, formando un nudo imposible de desatar. Sin pensarlo, su mano se levantó y con toda la fuerza que le quedaba, golpeó al hombre en el rostro. El impacto resonó en el silencio. El gordo, sorprendido y desestabilizado, cayó al suelo con un fuerte golpe. Gimiendo, se llevó la mano al labio que ahora sangraba. Su mirada, que en un principio había sido de miedo, se transformó en desafío. ¡Me la vas a pagar, imbécil!, gruñó mientras se incorporaba con dificultad, sus ojos llenos de furia. No sabes quién soy yo, ¿verdad? Soy rico, maldito, y voy a destruirte. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? Las palabras del hombre rebotaron en Pancho, pero no lo movieron. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida, pero no se dejó intimidar. Aunque devastado por la traición que acababa de presenciar, Pancho permaneció firme, y no iba a dejar que el dinero o las amenazas lo hicieran retroceder. No me importa lo rico que seas, no me importa cuánto tengas. Aquí el único que está perdido eres tú. El hombre gordo, aún tocándose el rostro adolorido, lo miró con odio, pero Pancho ya no lo veía. Su mirada se dirigió a Carmela, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, observando desde la cama. Pero cuando vio que Pancho no se dejaba intimidar, algo en ella se rompió. Lo que salió de su boca fue peor que cualquier golpe. Eres un inútil, Pancho. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara esperando toda la vida mientras tú juegas a ser el hombre perfecto? Te engañé porque nunca me diste nada. ¡Nada! Mírate. Un pobre diablo sin dinero, sin futuro. ¿Qué podría esperar de ti? Las palabras de Carmela eran veneno puro, cada sílaba cargada de desprecio, y Pancho sintió como el mundo se derrumbaba, pero no por amenazas del gordo, sino por las palabras de la mujer que había amado más que su propia vida. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero no porque fuera débil, sino porque el dolor era insoportable. «Te di todo lo que tenía», susurró Pancho sin poder evitar que su voz se quebrara. «Lo hice todo por ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo te lo ofrecí». Pero Carmela no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Su rostro estaba endurecido por el desprecio y sus ojos llenos de frialdad. «¿Y qué me diste?», espetó soltando una carcajada cruel. «Nada. No puedes cumplir mis caprichos. Mira dónde estamos. ¿Qué tipo de vida es esta? Él sí puede dármelo todo. Él puede darme lo que tú nunca podrás». Pancho sintió que las palabras de Carmela lo quemaban por dentro, como si le arrancaran pedazos de su corazón con cada frase. Pero aún así, en medio de su desesperación, algo dentro de él no se rindió. Respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y la miró directo a los ojos. «Algún día seré más grande que ese gordo que tienes de amante. Y cuando te des cuenta de lo que perdiste, será demasiado tarde». Carmela lo miró incrédula y soltó una risa burlona llena de sarcasmo. «Ay, no me hagas reír, Panchito. Tú nunca serás nadie, y no me interesa lo que seas en el futuro. Lo que importa es ahora, y ahora eres un fracaso. Lárgate, vete de aquí, porque yo ya no te necesito». Pancho sintió que su pecho se rompía en 1000 pedazos, pero no dijo nada más. Ya no quedaba nada que decir. Todo lo que alguna vez había compartido, todos los sueños y promesas se desvanecieron en ese instante. Miró una última vez a Carmela, a esa mujer que ya no reconocía, y luego al hombre que seguía en la cama, desafiándolo con los ojos. «Espero que esto te haya hecho feliz», dijo Pancho, sorprendiéndose a sí mismo por la frialdad de sus propias palabras, «porque para mí esto lo cambia todo». Con esas palabras, Pancho apagó la cámara que aún sostenía en su mano temblorosa, se giró dándole la espalda a la escena que jamás olvidaría y salió de la habitación. Cerró la puerta con un leve chasquido, como si al hacerlo también cerraba la puerta de ese capítulo en su vida. Esa noche, todo había cambiado. Con el alma rota y las lágrimas aún presentes en sus ojos, Pancho no tenía otra opción más que alejarse de todo. Abandonó la ciudad, su hogar y todo lo que había conocido alguna vez o amado. A su lado, Firulais, su fiel perro. Lo seguía en silencio, sintiendo el dolor de su mano, compartiendo su tristeza sin necesidad de palabras. Sabía exactamente a dónde iba,
Durante 2 largos días, Pancho y Firulais recorrieron caminos solitarios. El aire frío de las montañas le cortaba la piel, pero Pancho no se detenía. Evidentemente iba a la vieja cabaña de su abuela, el único refugio que le quedaba en el mundo. Cada paso que daba era como dejar atrás un poco más de la traición que lo había quebrado, pero también lo acercaba a lo único que le había dado paz en su vida. Las montañas se alzaban majestuosas frente a él y con cada paso que se acercaba, su corazón parecía latir con más fuerza buscando consuelo. Al llegar el paisaje era exactamente como lo recordaba. La pequeña cabaña, casi en ruinas, se levantaba entre la hierba alta. A pesar de su deterioro, para Pancho ese lugar siempre había sido un símbolo de refugio, un rincón de paz en el mundo que siempre le había sido hostil. Firulais se echó a sus pies agotado mientras Pancho observaba la cabaña sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Pancho sabía que la única forma de seguir adelante era a través del trabajo, y sin embargo no había tiempo para lamentos. Agarró una vieja escoba como si ese simple acto pudiera barrer también el dolor de su pecho y comenzó a limpiar la cabaña. Cada rincón lleno de polvo le traía recuerdos. Las risas de su abuela, las historias que le contaba mientras lo acunaba, las grandes tardes en las que el sol se filtraba por las ventanas y todo parecía estar bien. Mientras barría el suelo, un crujido bajo sus pies se detuvo. Era un sonido extraño. Se arrodilló y tocó las viejas tablas, notando que una de ellas estaba floja. Con cuidado la removió y lo que vio lo dejó perplejo. Un agujero oscuro se descendía bajo la cabaña. Con paciencia quitó las tablas y lo que descubrió lo dejó sin palabras. Habían unos antiguos rieles de tren que llevaban a lo que parecía ser una cueva subterránea. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo, intrigado. Con cautela encendió una linterna vieja que encontró en uno de los cajones polvorientos y decidió seguir los rieles. La oscuridad lo envolvía mientras caminaba por el túnel, el eco de sus pasos resonando en las paredes de la cueva. No sabía qué esperar, pero algo dentro de él lo empujaba a continuar. Finalmente el túnel se abrió a una caverna inmersa, y lo que Pancho vio lo dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de oro, brillando bajo la luz de su linterna como si fueran estrellas atrapadas en la roca. El suelo de la cueva estaba lleno de contenedores repletos de lingotes de oro, apilados y almacenados como si hubieran estado esperando ser descubiertos por él durante años. Pancho se quedó sin palabras. El brillo del oro iluminaba su rostro y el peso de lo que había encontrado comenzó a asimilarse en su mente. Era una mina de oro, una riqueza incalculable escondida bajo la cabaña que tanto significaba para él. Se arrodilló en el suelo con el corazón latiendo a 1000 por hora, y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud. «Gracias, Dios», susurró, con la voz temblorosa. «Gracias por la bendición. No lo merezco, pero te agradezco con todo mi corazón». El hombre que había llegado destrozado a esa cabaña, cargado de desesperanza, ahora veía una nueva oportunidad frente a sus ojos. Sabía que no podía desperdiciar lo que el destino le había puesto en las manos. Con inteligencia y calma comenzó a planear cómo usar esa riqueza. No se dejó llevar por la avaricia, sabía que debía ser astuto. En los meses siguientes, Pancho se dedicó a comercializar el oro con cautela, vendiendo pequeñas cantidades para no llamar la atención. Hizo contactos, aprendió los secretos del comercio y poco a poco fue construyendo un imperio. Lo que al principio parecía imposible se convirtió en realidad. Pancho, aquel hombre humilde que había sido despreciado por su esposa y sus amigos, se transformó en uno de los hombres más ricos del país. Con su fortuna no solamente pensó en sí mismo, compró enormes terrenos alrededor del pueblo y en lugar de construir solo para él, decidió embellecer el lugar. Mandó a crear parques, a restaurar edificios y a mejorar la calidad de vida de las personas que vivían ahí. No solo quería ser rico, quería dejar una huella de bondad y generosidad en el mundo que alguna vez lo había maltratado. Pero uno de sus proyectos más personales fue la transformación de la modesta cabaña de su infancia, donde una vez estuvo esa pequeña casa de madera. Pancho mandó a construir una mansión majestuosa.
Los jardines eran enormes, con fuentes que parecían brillar bajo el sol y árboles que daban sombra a los amplios campos de piedra. Firulai, su fiel compañero, corría feliz por los jardines como si supiera que Pancho había encontrado finalmente la paz que tanto buscaba. Cada día Pancho se levantaba y miraba su nueva vida con una mezcla de orgullo y gratitud. Todo lo que había sufrido, cada lágrima derramada lo había llevado a ese momento, y ya no era ese hombre que fue humillado y traicionado. Era un hombre renacido, y el mundo entero lo sabía. Una mañana Carmela se encontraba en su casa como siempre, hojeando el periódico sin mucha atención. Su vida no había mejorado como esperaba desde que dejó a Pancho. El hombre con el que lo había traicionado no resultó ser la solución a sus problemas, y aunque se rodeaba de lujos superficiales, no tenía la estabilidad ni la comodidad que tanto había anhelado. Sus días eran grises y su desdén por Pancho seguía vivo, aunque cada tanto se preguntaba qué habría sido con él. De repente sus ojos se detuvieron en un titular que la dejó sin aliento. Pancho Hernández, el hombre detrás del Imperio de Oro. El nombre de Pancho resonó en su mente como un eco que no podía ignorar. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía la noticia. El artículo detallaba cómo Pancho, aquel humilde hombre que una vez había sido su esposo, se había convertido en uno de los hombres más ricos del país gracias al descubrimiento de una mina de oro y su astucia para manejar el negocio. Carmela no podía creer lo que veía. Sus ojos recorrían cada palabra con una mezcla de asombro y codicia. ¿Pancho? ¿Mi Pancho? Y entonces, como si de repente el destino le hubiera sonreído, un grito de euforia salió de su boca. ¡Estoy casada con él! ¡Soy rica! El brillo en sus ojos era inconfundible. En su mente el hecho de que seguía casada con Pancho significaba que automáticamente tenía derecho a su fortuna. Sin perder tiempo se vistió con sus mejores ropas, imaginando cómo sería su vida ahora y cómo recuperaría su lugar a su lado, rodeada de lujos y comodidades. Con entusiasmo desbordante fue corriendo hacia la nueva mansión de Pancho, la majestuosa casa que se erguía donde una vez estuvo la cabaña humilde que tanto había despreciado, y Carmela no podía evitar sonreír ante la ironía. Ay, al final Pancho sí me dará la vida que siempre quise, pensaba mientras se acercaba a la puerta principal. Al llegar fue recibida por un guardia de seguridad quien la miró con desconcierto cuando ella, sin esperar ningún tipo de instrucción, exclamó: «Soy la esposa de Pancho, vengo a verlo». El guardia confundido llamó a la mansión y minutos después apareció Pancho, más elegante y seguro de sí mismo de lo que Carmela jamás había visto. Su aspecto y porte habían cambiado, pero lo que más la impactó fue la serenidad con la que la miraba, como si todo lo que alguna vez compartieron fuera un recuerdo lejano, irrelevante. «Pancho», dijo ella con una sonrisa forzada, tratando de ocultar su nerviosismo. «Vengo a pedirte perdón. Cometí un error, un terrible error. Te amo, siempre te amé. Lo que hice fue un error. Podemos arreglarlo, ¿verdad? ¿Puedo volver contigo, recuperar lo que teníamos?» Pancho la miró en silencio durante unos largos segundos, y aunque en su interior aún quedaba un rastro del dolor que ella le había causado, sabía que esta vez no dejaría que ese sentimiento lo dominara. Había aprendido mucho desde su última conversación. Había crecido y ahora tenían el control de su vida, algo que Carmela nunca volvería a tener. «Carmela», dijo con voz tranquila pero firme, «todo lo que teníamos acabó el día que tú decidiste traicionarme. No fue un error, fue una decisión y tú la tomaste. No estoy aquí para juzgarte, pero sí para decirte que ya no intentes encontrar lugar en mi vida». Carmela, sorprendida por su frialdad, intentó recuperarse. «Pancho, sé que te herí, pero podemos empezar de nuevo. Mira todo esto. Todo esto puede ser nuestro. Estoy dispuesta a olvidarlo todo y volver a ser tu esposa a tu lado, disfrutando de esta vida que siempre soñamos». Pancho, con una sonrisa que era más de tristeza que de ira, negó con la cabeza. «No, Carmela. Tú decidiste irte cuando pensaste que yo no era suficiente. Ahora vienes porque piensas que mi dinero lo es, pero ya no puedes entrar en esta vida».
Carmela, viendo cómo su sueño de riqueza se desvanecía, su rostro cambió de tono. El desprecio que una vez sintió por él regresó de forma inmediata. «Te arrepentirás, Pancho. Yo soy tu esposa y tengo derechos y voy a quedarme con todo lo que es tuyo». «No, Carmela, no te vas a quedar con nada. Tengo pruebas de tu infidelidad y todo está registrado. Mis abogados ya se encargaron de todo y sí, es cierto, fuimos esposos, pero ya no lo somos y me aseguré de que el divorcio se firmara sin que tú recibieras ni un solo centavo». Carmela sintió que el mundo se le caía encima. Sus ojos se abrieron con incredulidad y una mezcla de furia y desesperación comenzó a invadirla. «¡Eso no es posible!», gritó, agitando las manos. No puedes hacerme esto». Pero Pancho, manteniéndose firme, simplemente dio un paso atrás. «Lo que no es posible es que sigas pensando que puedes volver cuando te conviene. La vida no funciona así y te deseo lo mejor, Carmela, pero aquí ya no tienes nada que buscar». Pancho se dio la vuelta y entró nuevamente en su mansión, cerrando la puerta detrás de él. Carmela se quedó ahí, de pie sin saber cómo reaccionar. Lo que había creído que sería su regreso triunfal se convirtió en su mayor derrota. Con los nervios a flor de piel y sin un plan, dio media vuelta sintiendo que lo había perdido todo. El destino, que en su momento había sido cruel con Pancho, ahora le sonreía de una manera que nadie, ni siquiera él, habría imaginado. Mientras construía su imperio con inteligencia y esfuerzo, el hombre que alguna vez lo había humillado y amenazado, aquel amante gordo y arrogante que se había burlado de su pobreza, tuvo que enfrentar una realidad difícil de tragar. Un día, mientras Pancho se encontraba en su oficina revisando contratos y gestionando sus numerosas propiedades, el teléfono sonó. Era un llamado inesperado. El hombre que alguna vez lo había despreciado quería reunirse con él. A Pancho no le sorprendió, ya que había oído rumores de que aquel hombre estaba en serios problemas financieros y que su vida, llena de excesos, estaba dando por finalizada toda su excelencia, todo su éxito y todo lo que alguna vez quizá pudo haber representado. Aún así, Pancho aceptó la reunión, curioso por ver qué tenía que decir. Cuando el hombre llegó, ya no era el arrogante y altanero que Pancho recordaba. Su caminar era vacilante y sus ropas ya no irradiaban el lujo de antes. Cuando vio a Pancho, quien ahora vestía con elegancia y autoridad, el hombre se inclinó levemente como si ya no tuviera el poder que alguna vez creyó tener. «Sé que cometí un error. Te hablé con desprecio y arrogancia. No supe quién eras ni lo que eras capaz de lograr, y solamente quiero pedir perdón». Pancho lo miró en silencio por un momento, recordando las amenazas y las humillaciones que habían soportado en el pasado. Pero algo había cambiado en él. Ahora tenía una paz interior que no se dejaba perturbar por el pasado. Con calma, que solamente alguien podría resaltar cuando está seguro de sí mismo, asintió lentamente. «No tengo rencor», dijo Pancho con voz firme pero serena. «Lo que pasó quedó atrás. Aprendí que las acciones de los demás no definen quién soy, sino cómo elijo responder a ellas». El hombre lo miró con sorpresa, quizás esperando una reacción más dura, pero Pancho no era el mismo de antes. Se había elevado por encima de todo eso. «Te agradezco, Pancho», dijo el hombre con la cabeza baja. «Eres un hombre más grande de lo que jamás imaginé». Mientras tanto, lejos de ahí, Carmela vivía en el arrepentimiento. Habían pasado años desde que vio a Pancho por última vez, y cada día se levantaba con el mismo pensamiento. ¿Qué habría pasado si no lo hubiera traicionado? ¿Si me hubiera quedado a su lado? Las noticias sobre el éxito de Pancho le llegaban constantemente como recordatorios implacables de lo que había perdido. La vida que había soñado, rodeada de lujos y comodidades, la que Pancho había logrado, ya no estaba a su alcance. A pesar de sus intentos por rehacer su vida, nada la satisfacía. Su nuevo esposo, el hombre que alguna vez había creído que le daría la vida que quería, había caído en desgracia y ahora vivían en la mediocridad. Cada vez que se miraban en el espejo, veían los rastros de una vida malgastada y llena de remordimientos. Se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera valorado a Pancho por lo que era, si hubiera tenido la paciencia de esperar a que él floreciera, pero ya era demasiado tarde.
Pancho, por otro lado, seguía adelante su vida, haciendo lo que él más amaba hacer y sobre todo poniéndose a él en primer lugar. Un día, en un viaje de negocios, conoció a una mujer llamada Clara, una persona bondadosa y humilde que, a diferencia de Carmela, vio en Pancho su valor como persona antes de conocer su fortuna. Clara no estaba interesada en su dinero ni en su éxito, sino en el hombre que había detrás de todo eso. «Eres un buen hombre, Pancho», le dijo Clara una tarde mientras paseaban por el campo. «Lo veo en la manera en que te preocupas por los demás, en cómo te conduces en la vida. Eso es lo que realmente importa». Pancho, que había conocido el dolor y la traición, encontró en Clara el amor sincero que siempre había anhelado. Se casaron al poco tiempo y formaron una familia hermosa, con 4 hijos que llevaban sus días de alegría y risas. Firulais, su fiel compañero, envejecía junto a ellos, acompañando a los niños en sus juegos y corriendo por los enormes jardines de la mansión. La vida de Pancho, que alguna vez habría sido una lucha constante, ahora era plena y feliz. Cada mañana se despertaba con el sonido de sus hijos corriendo por la casa, las risas en Clara en la cocina y el sol entrando por las ventanas de la mansión que él mismo había construido desde los cimientos de su esfuerzo y sacrificio. Y aunque de vez en cuando recordaba los días oscuros de su pasado, esos recuerdos no lo atormentaban más. Había aprendido a perdonar, y no solamente a los demás, sino a sí mismo. Sabía que todo lo que había vivido lo había llevado a ese preciso momento de paz y felicidad. Mientras tanto, Carmela seguía viviendo en el peso de su arrepentimiento. Sabía que nunca volvería a tener la oportunidad con Pancho y cada noticia sobre su éxito eran como una espina clavada en su corazón. Observaba desde lejos, lamentando cada decisión equivocada, pero ahora solo podía ver lo que había perdido. Un hombre que a pesar de todo había logrado lo imposible, y lo había hecho sin ella. Pancho no solo fue un hombre inteligente, sino también un hombre bondadoso, lleno de fe. Logró lo inesperado, demostrando que con perseverancia y confianza en Dios, cualquier cosa es posible.